Sierra de Historias, con Alberto Garín. En la Edad Media hispana hay una serie de términos que no siempre son evidentes. Los mozárabes, los mudéjares, los muladíes, los moriscos. Hoy quiero hablarles de los mozárabes, pero antes de adentrarme en ese tema, vamos a tratar de definir todos esos conceptos que acabo de dar. En principio, un mozárabe es un cristiano que se queda viviendo en territorio islámico, que mantiene su fe cristiana, pero que paulatinamente va adoptando determinadas costumbres del mundo islámico, incluyendo en algunos casos hasta el propio idioma árabe. Un muladí, por el contrario, es uno de estos mozárabes que ha terminado por convertirse al Islam y que por tanto ha dejado de ser cristiano, lo que no quita que las autoridades islámicas los vigilaban con cierto control para estar seguros de que la conversión era correcta. En el lado opuesto tenemos a los mudéjares, que son los musulmanes que se quedaron viviendo en territorio cristiano. Y cuando esos mudéjares se convertían al cristianismo, de partida se les conocía como moriscos. Y de nuevo, también había duda de hasta qué punto esa conversión, en este caso del Islam al cristianismo, era del todo correcta. De ahí que los moriscos fueran causa de ciertos problemas para las autoridades cristianas, no solamente en la Edad Media, sino ya incluso al comienzo de la Edad Moderna. Recordemos esa revuelta de los moriscos de Granada hacia 1567-70. Pero me quiero centrar en el caso de los mozárabes, es decir, de los cristianos que tras la conquista islámica de la península ibérica a partir del 711 quedaron viviendo dentro de ese territorio donde los gobernantes eran musulmanes. Y quiero centrarme en el caso de los mozárabes por una razón realmente especial. El hecho de que buena parte de los cristianos que permanecieron en territorio islámico, que se quedaron viviendo en ese territorio que pasó a denominarse Al-Ándalus, es posible que no estuvieran arabizados y que por tanto no fueran mozárabes. Esto es muy interesante porque hemos convertido en sinónimo el hecho de que un cristiano permanezca en territorio islámico con el hecho de haberse arabizado, es decir, de ser un mozárabe. Y de nuevo, esta idea es fundamental. Buena parte de los cristianos que vivían en ese territorio islámico, lejos de arabizarse, se caracterizaron por su empecinamiento, por mantenerse no solo dentro de su fe cristiana, sino también de las costumbres propias del mundo cristiano del que venían, que en este caso, a partir de 711, era el reino hispanogodo previo. Y esto es muy interesante porque el término mozárabe ha sido empleado para denominar ya no solamente a la comunidad cristiana en territorio islámico, sino a una serie de manifestaciones culturales en el terreno de la arquitectura, del arte en general, de la música e incluso de la liturgia cristiana, en la que cada vez que nos encontrábamos con estos cristianos en territorio islámico, curiosamente, decidíamos, no en su época, sino en nuestro mundo contemporáneo, arabizarlos y a partir de ahí convertirlos en gente que, de manera tibia, se iban convirtiendo culturalmente en musulmanes. Entendamos bien, cuando en el 711 se produce la conquista islámica de la península ibérica, la mayor parte de los habitantes de esa península ibérica que van a quedar bajo el control de los gobernantes musulmanes, primero emires y más tarde califas, eran cristianos. Unos cristianos que, en algunos casos, progresivamente se irán convirtiendo al Islam. Recordemos que una de las características del Islam es que respetan a los otros seguidores del libro, a los otros seguidores, digamos para simplificar mucho, de la Biblia, los dhimmis, los cristianos y los judíos. Eso sí, por no ser musulmanes, o sea, respeto tu creencia, te puedo permitir que la practiques de forma más o menos evidente, pero tienes que pagar un impuesto especial.
Los que no son seguidores del libro, los no dimnis, estos hay que convertirlos, acabar con ellos. Estos ya sí que no los respetamos. El hecho de tener que pagar ese impuesto o el hecho de estar marginados en determinadas posiciones públicas era un incentivo para la conversión, más allá de que podía haber una conversión auténtica, de que un cristiano encontrase que la fe islámica le resultaba más accesible para su espiritualidad que la propia fe cristiana. De modo que, en el momento de la conquista, a comienzos del siglo VIII, la mayor parte de los súbditos de los emires que gobernaban desde Córdoba eran cristianos que progresivamente se fueron convirtiendo al Islam. Hay una parte de esos cristianos que no se van a convertir, pero que se van a arabizar. Y cuando utilizo el término arabizar, que es lo que significa mozárabe, arabizado, hago referencia al hecho de que una de las características distintivas de estos cristianos arabizados es que comenzaron a emplear o bien el árabe como lengua vehicular, o bien el alfabeto árabe, incluso aprovechando ese alfabeto árabe para seguir comunicándose en lengua romance, en el paso previo al castellano medieval. Por eso hablamos de arabizado, no porque la ocupación islámica en el siglo VIII sea mayoritariamente árabe, que sabemos que no es cierto. La cantidad de musulmanes árabes que llegan a comienzos del siglo VIII es minoritaria respecto a los conquistadores musulmanes. La mayor parte eran bereberes. Un tema que podremos tratar en otra sierra de historias. La cosa es que si estamos hablando de los mozárabes, de los arabizados, es porque, insisto, una de las características que les marcaba diferente respecto a los otros cristianos de Al-Ándalus que nos estaban arabizando era precisamente el uso de la lengua árabe, en su totalidad o el alfabeto árabe. Pues bien, aquí ya estoy marcando la diferencia. Un grupo de cristianos numeroso que se va convirtiendo progresivamente a lo largo de las generaciones durante el siglo VIII y el siglo IX al Islam. Un grupo de cristianos que no se convierte, pero se arabizan, y esos son los mozárabes, y un grupo de cristianos que viviendo en territorio islámico no se arabizan, siguen manteniendo no solo su fe, sino todas las costumbres asociadas a ese mundo cristiano, insisto, de pasado hispanogodo. Y que son los que, en un primer momento, a lo largo de los siglos VIII, IX e incluso hasta el X, van a estar emigrando a medida que, entre comillas, van huyendo del Al-Ándalus, porque quieren mantenerse en su fe y su cultura cristiana, a los reinos del norte de la península ibérica. Con lo cual resulta contradictorio que estemos hablando, sobre todo estos grupos humanos, insisto, siglos IX, X, que emigran de Al-Ándalus al norte y les denominemos mozárabes. Porque si algo les caracterizó fue su resistencia a islamizarse, su resistencia a arabizarse. De modo que si me encuentro con cualquiera de estas gentes que en esos siglos IX o X, desde el Al-Ándalus, desde el Valle del Guadalquivir o del Valle del Ebro, estaban huyendo a la cordillera Cantábrica o a los Pirineos, y le dijera que hoy, en nuestro mundo contemporáneo, los llamamos mozárabes, me diría, oye, si me estoy huyendo es precisamente porque no quiero ser un mozárabe. ¿Entendemos la lógica? Es importantísimo, porque estamos hablando de toda una actitud de vida. O sea, me marcho de Al-Ándalus porque quiero ser cristiano de cultura cristiana, no quiero ser cristiano con una cultura arabizante. Y por eso me he ido, por eso me he marchado en este siglo IX o X a los reinos cristianos del norte. No soy un arabizado, no soy un mozárabe. ¿Por qué me llamas mozárabe? Y es muy interesante porque el propio término mozárabe comienza a emplearse ya para principios del siglo XI, está documentado para el año 1024 en la documentación del Reino de León. Y ahí sí que posiblemente nos estamos encontrando con los verdaderos mozárabes, es decir, con los cristianos que viviendo en territorio islámico y manteniendo su fe cristiana se estaban arabizando, sobre todo a nivel idiomático, pero puede ocurrir también en el uso de vestiduras o de otras costumbres como los alimentos. ¿Y por qué encontramos mozárabes en el siglo XI, pero no en el siglo IX o en el siglo X? Pues porque están cambiando las dinámicas. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho,
para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Pensemos que un cristiano del sur, un señor que vive en el Valle de Guadalquivir y que en el siglo IX decide irse a vivir a los reinos cristianos del norte, está apostando por una vida de sacrificio, porque se va a instalar en unos territorios que se limitan a resistir las continuas hondanadas que emires y califas les van a enviar contra esos territorios cristianos. O sea, no estamos ante unos reinos cristianos que estén en un proceso de avance brutal sobre el Andalus. Son reinos residuales que lo que tienen que hacer es aguantar las razias anuales que los musulmanes les envían desde Córdoba para saquearles sus campos y robarles sus tesoros. Y que tú te quieras ir a vivir de Córdoba a Oviedo, estás apostando por una vida de sacrificio, pero una vida de sacrificio que está asociada al hecho de que quieres seguir siendo un cristiano que mantiene su cultura cristiana. Sin embargo, estos otros grupos de comienzos del siglo XI que van a emigrar desde el sur hacia los reinos cristianos, desde el Andalus hacia los reinos cristianos, aquí estamos en una dinámica diferente. Porque estamos ante unos reinos cristianos, y sobre todo en concreto el reino de León en los tiempos de Alfonso V, que ya ha conseguido proyectarse sobre el Valle del Duero, que ya está logrando hacer avances notables sobre un Al-Ándalus que poco después va a entrar en la crisis del 1035, cuando el califato desaparece y se descomponen numerosas taifas. Es decir, que esos cristianos de Al-Ándalus, que sí se habían arabizado, que sí eran mozárabes, en el momento que emigran al norte a partir de 1024, que es cuando aparecen en la documentación, están apostando por una historia de éxito, no como sus coterráneos de 1 o 2 siglos atrás, aquellos cristianos del sur, jamás arabizados, que emigraron yéndose a una vida de sacrificio. Creo que es comprensible la diferencia entre los cristianos del sur de estos siglos 9 y 10, que emigran porque quieren ser auténticos cristianos, a estos otros cristianos del siglo XI, verdaderos mozárabes, que emigran sencillamente porque la situación en Al-Ándalus empieza a ser un poco crítica y a la larga trasladarse al norte significa buscar mejores oportunidades de vida. Con esto lo que quiero hacer ver es que entonces, si tenemos clara la diferencia entre esas oleadas de cristianos del sur no arabizados de los siglos 9 y 10 con los mozárabes del 11, sí arabizados aunque sigan siendo cristianos, ¿por qué podemos hablar, por ejemplo, de arte o de arquitectura mozárabe en el siglo X, que es uno de los momentos en los que tenemos ejemplos muy vistosos? Pensemos rápidamente en la iglesia de Santiago en Peñalba o San Miguel de la Escalada. Por cierto, a la iglesia de Santiago en Peñalba de Santiago, en el Bierzo leonés, le vamos a dedicar una futura Sierra de Historias para adentrarnos en estas singularidades de esa mal llamada arquitectura mozárabe, y que ya hace unas cuantas décadas que Isidro Bango forjó un concepto diferente, el de arquitectura de repoblación, porque en efecto encaja, y pensemos lo que significa arquitectura de repoblación, encaja con el movimiento histórico de estos cristianos del sur emigrando al norte en esos siglos 9 y 10. Tenemos un reino de Asturias que con gran dificultad ha sido capaz de desplazarse al sur de la cordillera Cantábrica y nada más, porque a partir de ahí entra no en una tierra de nadie, todo ese amplísimo Valle del Duero, sino una tierra de guerra. Y entonces, al sur, inmediatamente al sur de la cordillera Cantábrica, es capaz de establecer algunas comunidades que son la primerísima vanguardia que tiene que hacer frente a las razias de los musulmanes. Y es ahí, que es donde encontramos esa mal llamada arquitectura mozárabe, es ahí donde se van a instalar estos cristianos del sur que están emigrando desde el Valle de Guadalquivir. Unos señores que no solamente se marchan de un califato bien asentado, con unas comunidades materiales interesantes, a unos reinos
pobres, en construcción, donde las condiciones materiales son más limitadas, sino que en muchos casos se emplazan en los sitios más arriesgados, en esa vanguardia frente a los musulmanes. Y los llamamos mozárabes. A las gentes que decidieron instalarse en el Valle de Loza para levantar el monasterio y la iglesia de Santiago, en Peñalba de Santiago, los llamamos mozárabes. Unos tipos que pudieron venir desde el sur e instalarse ahí donde inevitablemente tendrían que hacer frente a las razias islámicas. No, hombre, pobrecitos. Qué forma de calificarles, probablemente con el término que menos querrían escuchar. Y es que hemos de entender que estos cristianos del sur, hay al menos un par de capítulos históricos donde demuestran ese empecinamiento por mantenerse dentro de sus, no solo su fe cristiana, sino sus costumbres cristianas de raíz hispanogoda. El primer ejemplo es a mediados del siglo IX con el caso de los llamados mártires de Córdoba. Aquellos cristianos que insultaban la fe islámica buscando el martirio, porque no solamente defendían su fe cristiana, sino que a su vez hacían una manifestación pública de esa defensa de la fe cristiana, atacando la fe mayoritaria en esos mediados del siglo IX, o la fe, al menos de las autoridades, que era el Islam. Estos mártires de Córdoba, en efecto, sufrieron la condena a muerte y en algunos casos de forma terrible por parte de las autoridades del Emirato. Un tipo de martirio que terminaría por ser condenado por la Iglesia Católica, que consideraba que este empecinamiento del martirio por el martirio, o sea, ofrecerse voluntariamente al martirio, no es como funcionaba. Otra cosa es que tú seas acusado por la defensa, por practicar tu fe y eso te lleva al martirio, que es lo que digamos, acepta la Iglesia Católica, pero este martirio un poco gratuito, de una forma frívola, ir a insultar la fe islámica, es lo que no se va a ver. Pero claro, estos mártires de Córdoba ejemplifican muy bien ese modelo de los cristianos del sur que no querían ser musulmanes y que no querían ser arabizados. El segundo ejemplo sería medio siglo más tarde, con las revueltas de Ibn Hafsun. Curiosamente, Ibn Hafsun, este caudillo militar que terminó por moverse por las sierras de la Penibética, pues en el caso de Ibn Hafsun, y que se va a sublevar contra el periodo final del Emirato, justo antes de que se establezca el califato con Abderramán III, pues bien, en el caso de Ibn Hafsun es muy curioso porque es un musulmán, él es auténtico musulmán, nieto de un muladí, es decir, de un cristiano convertido al Islam, que se subleva y que va a conseguir el apoyo de buena parte de estos cristianos del sur. El propio Ibn Hafsun terminaría por convertirse al cristianismo, que se subleva pidiendo una serie solicitando una serie de mejoras para las condiciones de vida de estos cristianos del sur que no estaban arabizados, que no eran mozárabes. Y la represión contra las gentes de Ibn Hafsun será especialmente violenta, porque a la larga lo que los emires van a considerar es que ese es el ejemplo de que la permisividad religiosa hacia los dhimmis, hacia cristianos y judíos, funciona cuando hablamos de mozárabes, funciona cuando el cristiano, sin perder su fe, se va arabizando progresivamente. Pero no funciona cuando el cristiano se empecina en mantener su fe y sus costumbres. Pues bueno, el caso de los mártires de Córdoba, el caso de Ibn Hafsun, nos está hablando de esos cristianos del sur que decidieron resistir a la posibilidad de perder sus costumbres, sus tradiciones cristianas, insisto, de origen hispanogodo. De modo que no parece nada oportuno hablar de mozárabes para referirse a estas gentes. Una vez más, probablemente de tener la oportunidad de conocerles en persona, de tenerles aquí y calificarles de mozárabes, lo tomarían como un insulto. A partir de ahí, estamos hablando, por tanto, de cristianos del sur que han ido emigrando progresivamente hacia el norte, que han podido instalarse en esas primeras comunidades al sur de la cordillera Cantábrica o directamente al norte de la cordillera Cantábrica, en los territorios de Asturias o de Cantabria. Vale. Son estas gentes que han emigrado al norte los que vamos a vincular a ese arte que hablamos, arte de repoblación. Son estos cristianos que han huido al norte los que en esas iglesias de repoblación van a utilizar una vieja liturgia, la liturgia hispana, la liturgia propia del mundo visigodo, el mismo tipo de liturgia que, por ejemplo, seguían empleando los cristianos que vivían en Asturias. De modo que
Ellos no están llevando nada nuevo, nada olvidado a Asturias cuando emigran desde el sur, porque lo que están haciendo es practican la vieja liturgia hispana, la propia del reino hispanogodo, que es la misma que los asturianos practicaban en Asturias, y que todo esto va a desaparecer, o prácticamente va a desaparecer, cuando se asuma el rito romano, ya durante el siglo XI. El último momento será en los tiempos de Alfonso VI para los casos de León y Castilla. En Aragón había sido un poco antes. Con esto lo que quiero mostrar es que a esa liturgia que estas gentes del sur llevaron al norte, que era la misma que se practicaba por parte de los cristianos del norte, los asturianos, la llamemos liturgia mozárabe. Bueno, ya está, se ha convertido en una etiqueta que la seguimos empleando hasta hoy. ¿Pero por qué? Si en realidad lo que estamos teniendo es la vieja liturgia hispana, que probablemente si había alguien que quizás se estaba separando de esa vieja liturgia hispana por sus cambios en las costumbres, eran los mozárabes, que sí se quedaron en el Valle del Guadalquivir y que no emigraron al norte en esos siglos IX y X. Espero que la explicación de por qué es inadecuado utilizar el término mozárabe para las manifestaciones culturales, religiosas, arquitectónicas de los siglos IX y X haya quedado más o menos claro. Y como digo, lo que vamos a hacer es una próxima sierra de historias, tomando como ejemplo uno de los edificios más notables de este mundo de la repoblación, que no del arte mozárabe, que es la iglesia de Santiago, en Peñalba de Santiago, en León, terminar de centrar toda esta jugada en torno a la improcedencia del uso del mozárabe para definir a aquellos cristianos del sur que emigraron desde Al-Ándalus a los reinos cristianos del norte allá por los siglos IX y X. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.